Al filo de la intriga. La leyenda de los piratas de la antigüedad. Actualmente se piensa que ya se conoce todo acerca de los pueblos y civilizaciones de la antigüedad, logrando explicar casi con exactitud sus orígenes, tradiciones, métodos de supervivencia, sus avances tecnológicos, sus clímax de prosperidad y sus caídas. Y es que por lo general, grandes civilizaciones como la griega, la romana o incluso la azteca tenían métodos para preservar a través del tiempo los aspectos y detalles más importantes de sus sociedades y épocas. Sin embargo, lo cierto es que hay no solo un pueblo, sino un grupo de ellos, que son prácticamente desconocidos para la gran mayoría de los investigadores de la actualidad. Poco se sabe de ellos, y dejaron no mucha evidencia sobre sus estilos de vida. Pero quienes más los conocieron fueron aquellas naciones que se convirtieron en sus víctimas. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. En una madrugada normal y corriente en las costas del Imperio egipcio, el alba aún no había llegado, y la mayoría de sus habitantes seguían durmiendo en sus hogares, descansando después de largas jornadas de trabajo dedicadas a contribuir a la grandeza del imperio, por medio de la minería, la construcción, la pesca o el comercio. Mientras, los guardias imperiales velaban por las fronteras en la oscuridad, con sus espadas en una mano y una antorcha en la otra, vigilando que ningún invasor extranjero se colase en las calles. Los soldados celaban los almacenes imperiales y comerciales ubicados en los puertos, donde se guardaban desde bienes valiosos hasta las divisas con las que el reino y tal vez algunos pequeños comerciantes podrían usar con algunos mercantes marítimos. Y antes de que los primeros rayos del sol tocasen las inquietas olas mediterráneas en las costas egipcias, un par de sombras surgirían desde la oscuridad de las aguas, escabulléndose hacia las bases portuarias del reino. Sin saber lo que habían a sus espaldas, un par de vigilantes egipcios serían degollados, y de un momento para otro, los puertos empezarían a arder. Mientras las llamas son alimentadas por un fuego provocado con los mismos materiales del lugar, los demás soldados corren en busca de cómo apagar el incendio, solo para percatarse de que otro se produce, en el extremo opuesto de la costa, en un buque militar. Entonces comienzan a llover flechas, escupidas desde la mar. Uno a uno los guardias costeros empezarían a caer muertos en la playa, mientras que el fuego alerta a las autoridades dentro de las calles y estos llaman refuerzos. Avisan de que el puerto está siendo atacado, e inmediatamente un contingente de soldados imperiales bien armados se dirigen a la playa. Algunos civiles despiertan y salen confundidos, para lograr ver cómo los primeros rayos del sol revelan las siluetas de decenas de grandes y pequeñas embarcaciones, desde las que se vislumbran amenazadoras siluetas, blandiendo cuchillos, lanzas y espadas, con una gran violencia. Los invasores llegan a tierra, y una batalla campal se libra en la costa. Numerosos piratas armados llegan hacia algunos hogares de civiles y prenden fuego a las fachadas, mientras que otros se enfrentan con arcos y flechas desde sus buques contra los soldados egipcios. Demostrando ser organizados y no totalmente brutos, unos ágiles saqueadores llegan hacia los almacenes mercantes y se roban monedas, oro, alimentos y piedras preciosas traídas desde lejanas tierras asiáticas. El caos y la destrucción envuelven la playa egipcia. Los invasores superaron en número a los defensores y los refuerzos tardaron en llegar. Los buques egipcios que en el mar se enfrentaban a los atacantes sufrieron grandes daños y algunos incendios hicieron a las tripulaciones lanzarse a las aguas. Ya acabando de amanecer, la costa deja evidencias de una sangrienta e intensa batalla en la que los ganadores definitivamente no fueron los egipcios. Pequeños comerciantes perdieron sus riquezas, sus bienes para comerciar, y algunos a sus familiares, pues los invasores más escurridizos no se conformaron con los bienes portuarios, sino que saquearon algunas casas y asesinaron a algunos civiles indefensos. Aprovechando el empleo de tácticas de distracción y su superioridad fugaz en la batalla, los piratas vuelven al mar, perdiéndose en el horizonte y llevándose un inmenso botín imperial, además de armas, recursos raros y mucho dinero.
Entonces es cuando los políticos, historiadores y escribas de Egipto plasman con tinta que más allá de donde el ser humano es capaz de ver, habitan unas gentes salvajes, hostiles, peligrosas y muy bien armadas, que conocen las debilidades de Egipto y que tal vez viven incluso en las mismas aguas del Mediterráneo. Descubren con el tiempo que no son solo un pueblo, sino que son muchos, muchísimos, y es difícil saber cuántos exactamente. Y a estos salvajes pueblos, que vivían en las lejanías inmensas del océano, se les conoció como los pueblos del mar. No se sabe con certeza sobre sus orígenes y las teorías son variadas. Algunos estudios indican que se formaron con la mezcla de diversas culturas que se asentaron en islas y comunidades de embarcaciones a lo largo del mar. Se teoriza que muchas de estas personas se vieron desplazadas de sus hogares en tierra firme debido a hambrunas, cataclismos climáticos y guerras que destruyeron sus asentamientos y parte de sus naciones en suelo continental. Y según sus principales estudiosos en el Imperio egipcio, hubo muchas tribus marítimas, distintas unas de otras. Al asentarse en islas y bases navales improvisadas en barcos, estos pueblos no tenían enormes ejércitos, pero sí tenían armas modernas y letales que superaban a las de sus enemigos, y que eran producto del tratamiento del hierro, aunque también las obtenían gracias a sus saqueos en tierras continentales. Por ello es que muchas de sus armas estaban basadas o provenían directamente de naciones como Grecia, el reino hitita o el egipcio, quienes fueron sus principales víctimas. Sin embargo, no tenían asentamientos permanentes, sino algunos de los pueblos eran nómadas del mar, por lo que la migración era constante para ellos y dependía de las estaciones del año, del comportamiento del océano o de si había suficientes tierras ricas para poder saquear. El mantener un pequeño y bien preparado ejército, junto a algunos civiles, era algo muy difícil en medio del mar, por lo que estos pueblos siempre debían perseguir las riquezas y los recursos para poder sobrevivir. Así fue como los pueblos del mar causaron una época de inestabilidad y enormes dificultades para las naciones de la época, denominada la crisis de la Edad del Bronce. Y a la hora de saquear, lo hacían de una forma fugaz y letal. En una batalla de larga duración, serían superados en números y se enfrentaban a una gran y poderosa nación, por lo que acudían a una técnica que mezclaba el factor sorpresa con la brutalidad de sus ataques, la inutilización rápida de las defensas enemigas y la planificación. Mientras los mejores guerreros se encargarían de distraer y acabar con los pocos soldados enemigos que intentaran evitar el saqueo, los más ágiles buscarían los tesoros, el dinero y todo lo de valor que pudieran llevar fácilmente a sus navíos. Entonces podrían huir, antes de que las tropas de élite llegasen y les evitaran la huida. Sin embargo, rápidamente se convirtieron en una gran amenaza para múltiples naciones e imperios. Varias ciudades micénicas ya tenían problemas políticos internos y al mismo tiempo eran azotados por titánicos cataclismos naturales. Sumado al acoso de los pueblos del mar, la nación micénica, una de las primeras muestras de la futura civilización griega, desapareció casi por completo durante la última fase de la Edad de Bronce. En el caso de los egipcios, el acoso de los pueblos del mar los llevó a perder importantes territorios ubicados en Asia, para poder enfocarse en defender las ciudades más importantes del imperio. Pero el imperio hitita no logró soportar los constantes ataques e invasiones a gran escala que llevaban a cabo los pueblos del mar. Estos habían reunido suficiente fuerza para realizar invasiones en tierra firme, con la esperanza de lograr arrebatarle los territorios al imperio de los hititas. Y es que no solo estos piratas ansiaban riquezas, sino que también deseaban asentarse en tierra firme, algo que los llevó a intentar invadir imperios y naciones luego de mucha preparación. Desde la principal autoridad del imperio hitita, se ordenó una estrategia poco audaz para repeler la invasión, y esta era defender solo ciertas zonas con toda la fuerza posible. Si bien fortalecer las defensas en lugares estratégicos parecía lo más viable, los pueblos del mar aprovecharon la oportunidad para atacar e iniciar las invasiones a través de los territorios que estaban siendo descuidados por la defensa imperial. De esta forma, fue que el imperio hitita desapareció por completo en medio de caos, muerte,
y destrucción. Sin embargo, y por más que estos pueblos se aliasen entre ellos para realizar grandes invasiones y ataques de saqueo, hasta estos casi desconocidos pueblos tuvieron su final. Uno de los principales factores que se involucraron en la decadencia de los pueblos del mar fueron grandes derrotas en sus intentos de invasión. La batalla del delta del Nilo, librada contra los egipcios, fue uno de los episodios más oscuros para los pueblos del mar. El faraón Ramsés III se había tenido que enfrentar a la pérdida de sus territorios asiáticos por mano de estos pueblos invasores. Pese a todo, logró evitar que las tierras de la actual Siria fueran arrebatadas, pues Egipto las tenía en su poder. Mientras tanto, preparó a sus guerreros de élite para defender las tierras egipcias. Sin embargo, palideció al percatarse de que eran miles y miles de soldados piratas los que tendrían que enfrentar para evitar la invasión. A diferencia de esos pueblos, los egipcios no tenían experiencia en batallas navales, por lo que Ramsés no podía arriesgarse a enfrentarlos en el mar. Entonces decidió usar su ingenio para tenderles una emboscada. Atrajo a la flota invasora a la desembocadura del río Nilo con el mar, por donde esperaba que los invasores quisieran iniciar su ataque, debido a que las demás costas estaban muy bien defendidas desde tierra. Cuando los invasores llegaron, quedaron atrapados por una lluvia de flechas disparadas desde tierra, mientras que pequeñas y veloces unidades navales se encargaron de hundir los barcos enemigos. Los antes amenazantes miles de invasores del mar ahora se hallaban derrotados, y los que no fueron ejecutados se tomaron como prisioneros y se les obligó a servir en el ejército egipcio. De esta forma, fue que ocurrió la parte más importante de la gran decadencia de los pueblos del mar. Muchas de estas pequeñas sociedades marítimas fueron absorbidas por naciones más grandes, entre ellas el Imperio egipcio. Otros pueblos simplemente fueron exterminados luego de hallarse debilitados. Y de esta forma, se dio por terminada una de las épocas más oscuras de la Edad de Bronce, en la que muchos pueblos mercantes y naciones prósperas habían sufrido el acoso y la total ruina, gracias a estos piratas de la antigüedad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.